oídos, que se percibe los sonidos, que no es otra cosa que vibraciones que puede percibir el oído humano. Pero hay cosas que suceden y que pueden suceder que no captan nuestros ojos, que no captan nuestros oídos, pero que se mueven, que funcionan en el área espiritual. Yo pude percibir en el culto primero, durante la predicación, cómo corazones podían expresar la realidad que estaban viviendo durante la exposición del tema que se está hablando. Cómo podemos percibir y se espera que todos nosotros podamos darnos cuenta lo que en la esfera espiritual está ocurriendo y que se muestran a través de la situación que está pasando en la frontera norte. Vivimos tiempos difíciles, complejos, y que tal vez podamos nosotros decir, ¿qué podemos hacer? No somos gobierno, no somos miembros de las Fuerzas Armadas. Podríamos decir, estamos limitados. Pero lo que a veces nosotros no nos damos cuenta de que el poder de la oración moviliza en las esferas espirituales lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no percibimos con los oídos, se puede mover en los cielos y que ocurran cosas sobrenaturales. Ezequías era un rey que estaba en una situación conflictiva porque Sennacherib y su ejército rodeó Judá y mandó a sus líderes y generales a burlarse de la ciudad de Judá. Y les gritaban y les decían que se dejen someter por el rey de Asiria para llevarles a otro lugar de una tierra lejana para que puedan tomar sus frutos, comer lo que producen las higueras. Y que no confíen en el ejército de Egipto, que Judá buscó ayuda allá, porque yo les puedo dar 2,000 caballos, a ver si ustedes pueden tener 2,000 jinetes que los monten. No confíen en ese palo de astillas, les decía el general al rey Ezequías. Tuvieron que cortar las aguas. Estaba en una situación extremadamente difícil. ¿Qué hizo el rey? Al principio, por temor, solicitó al general que no les hable en el idioma hebreo, que les hable en arameo, porque ellos sí podían entender, pero no querían que escuche el pueblo. Pero enseguida este general asirio levantó más la voz y habló en el lenguaje que todos le puedan entender. ¿Qué hizo Ezequías? No podía pelear con un ejército superior. No estaba en condiciones de ninguna manera. Rasgó sus vestiduras y se puso en oración y pidió a Dios su intervención. Y Dios le habló a través del profeta Isaías, que le dijo lo que iba a suceder. Inclusive este rey, este general asirio, le decía, vengo en el nombre de Jehová. Y Dios contestó a través del profeta que iba a ser liquidado el imperio asirio. Y una oración y un compromiso de un pueblo para con Dios hizo que el ángel de Jehová destruya 150,000 soldados asirios. Sennacherib regresó a su pueblo y fue muerto por sus propios hijos. No hubo lucha ahí. No hubo ejército que se confrontó. Hubo una oración. Y eso hizo que se mueva la esfera espiritual para que resuelva los problemas. Hermanos, tenemos que entender nuestra responsabilidad que tenemos. Hay realidades que a veces nosotros no lo podemos como comprender muy bien. Si podríamos decir que se han abierto grietas en la estructura moral de la nación, alguien podría decir, no es grietas, es canales, es socavones. Y la moralidad se está yendo abajo.
y la corrupción brota a borbotones, como todos nosotros sabemos. La iglesia no puede, no debe ser neutral. La iglesia no se puede ni debe alinearse a ningún partido político. Pero la iglesia es columna y fundamento de la verdad y se alinea a la verdad. Y la iglesia tiene que ser veraz, porque Dios es veraz. Y frente a esto, yo creo que nosotros como iglesia debemos realmente buscar a Dios en oración para que Él escuche el clamor de su pueblo. Pero el libro de Isaías expresa en su capítulo 1, donde dice Dios como de queja: cansado estoy, que levanten mis manos y oren. Cansado estoy de sus asambleas y de sus fiestas solemnes. Cuando levanten sus manos y oren, yo no escucharé sus oraciones. Vengan, pónganse a cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, serán transformados en blanca lana. Eso nos confronta a la iglesia. Porque si la iglesia se levanta como columna y fundamento de la verdad, implica que los miembros de la iglesia viven de tal manera que Dios escucha sus oraciones. Y vamos a abrir el telón para escudriñar y confrontarnos cómo estamos viviendo nosotros como Iglesia El Batán. Cuando el libro de Malaquías, en el capítulo 2, los versículos del 15 al 16 dice: ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, refiriéndose al matrimonio. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y dio una sentencia terrible. Y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, y al que cubre de violencia, de iniquidad, su vestido. Por lo tanto, el que se divorcia, dice el texto, es como presentar o cubrir sus vestidos de iniquidad y de violencia, dice Jehová de los ejércitos. Y esto nos confronta a una realidad tremenda. Los matrimonios cada vez son más inestables. Los divorcios crecen sus porcentajes y sus índices son ya acelerados en estos últimos tiempos. Y hoy se presenta y dice: le presento a mi pareja. Y no se sabe si son casados o no. Le presento a mi pareja. Y muchas veces le presento a mi pareja del mismo sexo. ¿Qué es una pareja? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué deberíamos nosotros saber respecto al matrimonio? ¿Por qué el matrimonio ya no se constituye en algo que se anhela? ¿Y por qué se daña el matrimonio? ¿Por qué hay conflictos en el matrimonio? Y no solamente hablo de la gente que es no creyente, de la gente creyente, de la gente que ha declarado con su boca que Jesucristo es Señor. Hay conflictos en nuestra vida matrimonial. Si nosotros que tenemos la verdad y el poder sobrenatural de Dios tenemos conflictos en nuestra vida matrimonial, ¿qué diremos del resto? ¿Cómo entonces manejarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué esperanza tenemos para que la oración como olor agradable a Dios se eleve y llegue a las narices de Jehová de los ejércitos y descienda su poder y cubra de misericordia y de seguridad a la nación ecuatoriana? ¿Qué hacer? Por favor. Resolver como reunión en Lima todos los países de América Latina. ¿Para qué?
para escuchar a líderes y gobernantes que se quejan contra los Estados Unidos? ¿Es eso la solución? Por eso es pobre América Latina, porque nos ha desamparado los Estados Unidos. O Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, muestra una realidad y un enfoque de la crudeza de realidad que han vivido nuestros ancestros y nosotros y nuestras futuras generaciones, que no nos hemos podido levantar como nación, agradeciéndole a Dios los recursos que Él nos ha dado en nuestra tierra buena, tierra linda, y queremos escapar, huir de nuestros países, buscando de una manera un sueño americano, hasta puntos en que tenga que cubrirse a través de un muro que divida el país rico y el resto del mundo. ¿Es eso lo que realmente debemos desarrollar, digo yo? Por eso creo yo que la Escritura, que muchas veces no lo entendemos, hermanos queridos, y hablo a la iglesia del Batán. Voy a poner un ejemplo sencillo. Devocionales. No voy a pedir que levante la mano el que haga devocionales, porque voy a caer la cara de vergüenza. Pero escuchamos devocionales, y leímos devocional de aquí, y leímos devocional de allá, y no nos atrevemos a leer la Escritura y sacar nuestros propios devocionales, porque no hemos desarrollado musculatura espiritual. Porque más fácil es copiar devocionales y poner fotos, palabras que alguien dice, y las redes sociales se llenan de eso. Pero yo no he escuchado a alguien que diga: Malaquías dice esto y me habló a mí. No, copiamos devocionales, hermanos. No hemos desarrollado musculatura espiritual. Necesitamos encontrarnos con Dios. Necesitamos creerle a Él, hermano querido. ¿Cómo resolver el tema del matrimonio? Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura, amada iglesia. Y quiero hablarles como varón de años, padre y abuelo de 4, ya con el pelo blanco, pero con un cuerpo no cansado, con alegría de vivir, de existir, de tener esperanza. En el capítulo 2 del libro de Génesis presenta al matrimonio Dios como su diseño antes de la caída y cómo quedó el matrimonio después de la caída, y cómo necesitamos nosotros diferenciar el un estado del otro. Antes de la caída, Dios le dice en capítulo 2, verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Edén es delicias. Le puso Dios en la delicia para que la raza humana guarde la tierra, cuide la tierra, lo guarde. Eso fue la orden primera. Guarda la tierra, lábrala, cuida la tierra. Los miles de años de historia reflejan que la raza humana no ha guardado la tierra. Por eso la crisis tremenda climática que tenemos nosotros, ni que las Naciones Unidas por decisiones de papel no logrará resolver lo que la oración del pueblo de Dios puede hacerlo para manejar las leyes del universo. Dice luego, verso 17 verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol huerto le pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que lo comiereis ciertamente morirás. Le manda al ser humano a tener una ética en la toma de decisiones. Ay, Dios mío. Ética en la toma de decisiones. El Salmo 8 dice David, observando el universo: nos hiciste poco menor que los ángeles, pero nos pusiste una corona de gloria y de honra
para señorear en toda la obra de tus manos, en todo lo que hiciste sobre la tierra, en las aves del cielo, en los peces del mar. Le dio al hombre la capacidad ética de tomar decisiones con la corona de gloria y de honra. Gloria de tener su furor y honra, pasar por alto la ofensa, como característica de la gobernabilidad. Y nuestros gobernantes no tienen esa corona, porque no detienen su furor, ni pasan por alto la ofensa. Y eso es la realidad de nuestra gobernabilidad. Y que Dios nos haga entender. La tercera característica dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo él debía llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y le dio una tarea intelectual. Luego se dio cuenta Adán que no podía solo, que algo le faltaba a él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y lo cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó al hombre e hizo una mujer, y lo trajo al hombre, hizo una mujer. Y forma el matrimonio. Y el hombre le ve y dice: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, le llamaré varona, porque de varón fue tomado su complemento. Antes de la caída, él y ella sumaban uno. Y dice el texto, verso 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él suma con lo que es ella, y los dos suman uno. Él y ella, no él y él, no ella y ella. Él y ella, duela a quien le duela, suman uno. No puede sumar él 0,2 y ella 0,8, aunque se dirá los dos suman uno. O él 0,9 y ella 0,1, porque suman uno. Él debe ser 0,5, ella debe ser 0,5, porque en el trabajo que muestra el texto, dice Dios: a los dos les doy capacidad física, capacidad ética, capacidad intelectual. En sus orígenes, Dios diseñó que la mujer es tan inteligente como el varón, y viceversa. Tiene tanta capacidad de gobernabilidad, por darle la capacidad ética, como el hombre, como la mujer, exactamente igual. Y capacidad física, porque ustedes saben muy bien que la mujer se saca el aire, inclusive en la casa, físicamente más que el varón. Pero en esa unidad, dice el texto que estaban desnudos, pero revestidos de gloria. Y la intimidad sexual estaba ahí, delante de la presencia de Dios. Y había una unidad perfecta, una intimidad completa. Su intimidad sexual era una adoración a Dios, era una alabanza a Jehová, y Él estaba presente en medio de él. Así fue su diseño original. Viene el pecado, Satanás ingresa, pasa lo que pasa, ustedes conocen la historia. Le reclama al hombre y él le culpa a Dios: la mujer que tú me diste es la culpable. Nota el problema del matrimonio después de la caída. Le reclama a la mujer, le dice: la serpiente me engañó. Le habla a la serpiente aceptó su culpa, lo que el hombre no, lo que la mujer no. Y en esa descripción de sentencias, Dios le dice al hombre una cosa tremenda que a veces nosotros no logramos entender. Le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esa armonía entre Dios, el ser humano, y la tierra, Dios, el ser humano, se rompe por el pecado. ¿Qué pecado? De rebelión. Porque la capacidad de discernir entre el bien y el mal, la capacidad de tener el control, lo estaba en Dios. Ahora Adán y Eva querían su propio control, apartándose de Dios. No querían el control de Dios. Yo quiero tener el control de mi propio bien y de mi propio mal. Es el mismo concepto que hoy se escucha al decir de la mujer: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. ¿O no es así? Pero no fue así su diseño original. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, porque nosotros no somos dueños del cuerpo. Es un principio de gobernabilidad que deben saber los gobernantes y deben saber las Naciones Unidas, que están yéndose en contra de un principio de Dios. Querida y amada iglesia. ¿Y qué le dice a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y fíjese, punto y coma. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. En otras versiones dice de manera clara: después de la caída, en la mujer surge el deseo de controlar al marido, y el marido de someterle a la mujer a la fuerza. ¿Se mantiene eso? ¿Sí o no? Cuando se casan las parejitas, los primeros meses es ¿qué? ¿Quién manda a quién o no? Es lo primero, ¿quién manda a quién? Entonces, después de la caída, el matrimonio es una lucha de quién manda a quién en casa. La mujer le quiere chequear. Si pondría un GPS para que le visualice dónde está su marido a cada instante, compraría a la mujer y daría todo lo que quiere para controlarla. Es así. Y el hombre, someterle a la fuerza. Amada iglesia, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se transformó? Después del pecado, el matrimonio hay que construir, hermano querido. Hay que construir el matrimonio, porque se dañó su diseño original. Se vino al piso la casa llamado matrimonio, y hay que volver a construir el matrimonio en una línea de confianza y respeto mutuo. Amada iglesia, nació Caín, nació Abel. Caín le mató a Abel. Y miren lo que sucede, capítulo 4 del libro del Génesis. Mire. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Lamec era el hijo de Caín. Ya no le pareció suficiente una. Ya no quería someterle solo a una. Dijo: ahora quiero someterle a 2. Y tomó 2 mujeres. Y escuchen bien lo que a veces los gobernantes no entienden. La gobernabilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo, Dios ha permitido en su infinita gracia que el desarrollo no se detenga, que siga avanzando. Y siempre ha avanzado el desarrollo. Mire, verso 19. Y Lamec tomó por sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada le dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Seguía con la tarea del manejo de la tierra. Tenían que seguir haciendo desarrollo, manejar la tierra y lo que produce la tierra. Y el otro, el nombre de su hermano era Jubal, el cual era padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. El arte, la música, el teatro. Tenía que seguir su desarrollo. Por favor, estoy leyendo el texto bíblico. Pero luego se le ocurre una gran idea a Lamec. Llama a sus mujeres. Escuchadme, mujeres, dice. Verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oídme bien mi voz.
como a las 2, ¿no? Oíme bien mi voz, ¿no? Para que esté clarito. Mujeres de Lamech, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamech en verdad 70 veces 7 lo será. Y se inicia el proceso de violencia que hasta ahora lamentablemente se mantiene. Por lo tanto, el pecado de Adán y Eva no fue sexual, fue rebelión. Y la rebelión en querer hacer a un lado a Dios generó todos los males. Entre ellos la violencia, entre ellos la inmoralidad sexual. Vamos ahora a Pablo, capítulo 6 de Primera de Corintios. Pasan los años. La tierra cada vez crecía su boca en abrir sus fauces y tragar cadáveres y sangre por la violencia de la raza humana. Hasta ahora, hasta este tiempo, como todos nosotros sabemos. ¿Qué pasó con la sexualidad? ¿Qué sucedió? Y quiero dirigirme a usted con amor, con cariño, como un abuelo, como un padre, como un varón, y hablarle a usted de corazón. Y hablo a la iglesia. Verso 9. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hablando a la iglesia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué cosa curiosa. Todos los desórdenes sociales descritos en este texto, 4 están ligados a la sexualidad. 4 están ligados a la sexualidad. La fornicación, el adulterio, la homosexualidad en todas sus partes. 4, donde dice no se heredará el reino de los cielos. La ley de Dios no es para arruinar la vida del ser humano. ¿Por qué razón? Porque Dios diseñó al ser humano para que sea feliz y le dio el jardín, la delicia, para que lo cuidara y sea a través de él que pueda cubrir sus necesidades. Ningún plan de Dios de la Escritura es para arruinar la vida del ser humano, ni quitarle sus derechos o privilegios. Es todo lo contrario. Es darle habilidades y destrezas para que haciendo una buena ejecución de la autoridad asignada en su gobernabilidad, el ser humano maneje bien todo lo que ha recibido del Creador y sea un hombre, una mujer feliz. Amada iglesia, esto es fundamental entender. Dada la regla, entonces, que es para nuestro bien, dice Pablo, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y resalta nuevamente el Salmo 8 de David. Me hiciste poco menor que los ángeles, pero me coronaste de gloria y de honra. Gloria para detener el furor, eso implica dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo que Satanás impuso, porque Satanás le dice, oye Eva, pongo en mis palabras, mira la fruta, es linda, acércate, huele, olió, le pareció rico sabor, le pareció deleitosa. Eso es lo que hace Satanás. Crea en el sistema olores que agradan.
crea en el sistema sabores atractivos, colores que atraen. Le pone, no le obliga, le pone al servicio de una comunidad que, como no tiene dominio propio, se deja seducir fácilmente de lo que el mundo da. Y dice Pablo: pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Miren, verso 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras lo destruirá Dios. Hasta aquí. ¿Qué dice Pablo? En otra versión: la comida es para la barriguita, para el vientre para las cosas de comer. ¿Acaso no nos seducen las cosas de comer? Pregunto yo. ¿Nos seducen o no? Claro que sí. ¿Qué nos seduce? El color, el sabor, el olor. Nos seducen. La comida se hizo para el vientre para la comida, pero eso un momento cesará, porque el muerto come. ¿Qué come? O sea, ya no hay nada que hacer. A veces por comer se muere, ¿sí o no? Pero déjeme decirle esto. Mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y habla la iglesia. Quiero decirle bien: hermanos viudos, hermanos viudos, hermanas viudas, hombres divorciados, mujeres divorciadas, jóvenes solteros. Dice el texto que el cuerpo no está diseñado para la fornicación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que no está diseñado para la fornicación. Pero eso todo el mundo hace. Pero dice el texto que no está diseñado. Pero así como la banca es experta en producir tarjetas de crédito de todo color y todo sabor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que es así la banca? El sistema de banca ha producido una tarjeta espectacular que todo el mundo lo quiere tomar. ¿Sabe cómo se llama esa tarjeta de crédito? Fornicard. No me cogieron. Y todo el mundo le quiere dar uso a esa tarjeta. Porque tarjetas, como dan uso a las tarjetas del banco. Y la fornicación se hace común, normal, sin darnos cuenta que nos va a pasar factura. Déjeme decirle esto con todo. Mi hermano querido, si yo le robo a usted $1,000 y cojo esos $1,000, le robo a usted y le gasto en cualquier otra cosa, ¿usted está en su derecho de ponerme juicio a mí porque le he robado esos $1,000? ¿Está en su derecho? Claro que sí, ¿verdad? Porque he abusado de un dinero que no es mío. Lo he robado. Mi cuerpo, dice el texto, que no está hecho para la fornicación, porque es del Señor. Yo le pertenezco a Él. Y si uso mi cuerpo para la impureza sexual, estoy sujeto a que el dueño del cuerpo me pase factura. Y toda impureza sexual, escuche varón amado, toda impureza sexual, varón que sea divorciado, que sea viudo o viuda, según sea el caso, no es que la sexualidad se convierte en algo ligero. Y se dice ahora, sexo nomás es. Y hay un error terrible de concepción por definición, que cuando alguien tiene intimidad sexual o relaciones sexuales, que dice NBI, el mismo capítulo habla de relaciones sexuales, así lo escribe NBI. Ilícitas se constituyen como una norma común. Me va a pasar factura, varón querido. Y vuelvo a sentir lo que sentí en el culto anterior. Muchos hermanos de la iglesia pasan por eso.
muchos hermanos jóvenes que tienen relaciones sexuales, viudos, viudas, percibo yo, y hasta acaso puede identificar de dónde me vienen las flechas. Hermano querido, pero quiero hacer un paréntesis. Mire lo que dice el texto. Escuche bien esto. Y Dios, que levantó al Señor, también a vosotros nos levantará con su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios le levantó a Jesús entre los muertos, también Dios va a intervenir conmigo y poder yo decir no a la fornicación, no a la impureza sexual. ¿Oyeron, varones? Sí, ¿oyeron, varones? ¿No oyeron? ¿Y damitas? El mismo poder que Dios levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en acceso a nosotros para decir no a la inmoralidad sexual. Y miren por qué, miren por qué. ¿No sabéis, verso 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice el texto. Si yo soy miembro del cuerpo de Cristo, si yo soy una parte del cuerpo de Cristo, quitaré esa parte del cuerpo de Cristo y le uniré con una ramera a esa parte del cuerpo de Cristo. No, dice Pablo. No, dice Pablo. Porque la Escritura dice que los dos serán una sola carne. Eso implica que si el hombre se mete con una ramera, no es su cuerpo únicamente, sino sus emociones, su alma y su espíritu. Y si una ramera se ha metido con varios, el hombre que se mete con una ramera combina demonios. Combina demonios. Hermano querido, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios y que no es vuestro? Y mire lo que dice el texto, verso 20. Porque habéis sido comprados con sangre, dice Jesús. Habla la iglesia. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Qué tremendo. Pero un paréntesis. Mi querida damita, jovencita, que tal vez tuvo un desliz y tuvo relaciones sexuales antes de casarse. ¿Qué hay? ¿Qué percibo? ¿Qué hay? Y varón querido, soltero, que tal vez usted de igual manera se dio y tuvo relaciones sexuales. El mismo poder que Dios utilizó para levantar a Jesús de los muertos, a usted, hermosa damita, jovencita querida, varón amado, soltero, Dios puede restaurar todo su ser y volver al estado original de virgen, porque es el estado que debe entrar el hombre y a la mujer al matrimonio. Y Dios lo puede levantar y le puede volver a ser virgen. Y vamos a orar para que así sea en esta mañana. Y restaure su estructura, hermano querido. Restaure su estructura. Y aquel varón que tuvo su desliz, y aquel viudo o viuda, divorciado, divorciada, que por haber razones han caído en esta situación, el Espíritu Santo nos habla y dice: hoy puedo restaurar tu vida y que vuelva a ser de Dios tu cuerpo.
diría al hombre y a la mujer: ¿pero qué pasa con el matrimonio? ¿Qué pasa en la intimidad de la relación matrimonial? Capítulo 7 de Corintios, Reina Valera dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero causa de las fornicaciones. NBI dice: por causa de las relaciones sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A ver, jóvenes queridos, no sé, ¿cuál un jovencito por aquí, ¿no? Usted es soltero, ¿no? Perdón que te diga así directamente, así no te vas a olvidar nunca de mí. ¿Tienes tú don de continencia? No me contestes. Busca casarte, pero no derrames tu virilidad en las calles. ¿Sí? Forma el matrimonio. Si no tienes don de continencia, prepárate para ser padre y no derrames tu virilidad en las calles. ¿Sí? Por favor. Si hay don de continencia, amén, siga soltero, porque Pablo dice: mejor estar soltero y dedicarse a Dios. Pero si no tienes don de continencia, hombrito, cásate, porque más vale casado que estarse quemado. Dice así el texto, hermano querido. Amada iglesia, escúcheme bien. ¿Qué pasa en el matrimonio? Vienen a la consejería: mi marido no me toca meses no me toca. Hasta han dicho: ¿y qué es eso? Meses no me toca. Yo siempre me insinúo, dice ella, y él nada. Yo les regreso a ver y digo, sonrío un poco, ¿no? Y con cara de pastor le digo, con amor: hay 4 razones para que el hombre no quiera tener relaciones sexuales con su esposa. No quiera tener intimidad sexual con su esposa. 4. Quiero ser clarito y directo, sí, 4 le digo al varón y también a la mujer. 1, que esté enfermo, que tenga algún problema de enfermedad. Si tiene impotencia, ¿qué debe hacerse? ¿Llorar tras de un chilco? ¿Qué tiene que hacer? Ir al médico, pues, ¿o no? Ir al médico. Si tiene ese problema, y no digo levanten la mano el que tiene ese problema, vaya al médico, punto. Vaya al médico. Ya, la segunda: si no quiere tener relaciones íntimas, sexual con su esposa, está en adulterio. Está en adulterio. La mujer, al menos, si está en adulterio, no le quiere ver ni en pintura a su marido. No le quiere ver ni dejarse tocar ni en pintura. Está en adulterio. Tercero, es homosexual. Así, aunque suene duro. ¿No quiere tener? ¿Es homosexual usted? No, me dice. Y vaya lo que he descubierto con el tiempo. Y cuarto, hermano querido, y cuarto, para hombres y para mujeres, escuchen bien, hermanos: heridos, hombres maltratados, heridos, mujeres maltratadas, heridas con expresiones como estas: que no me sirves ni para la cama. Eso no es posible, porque dice el texto: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos en la oración. ¿Cuánto tiempo durará una oración? ¿Un mes durará una oración? No. Y dice:
y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Dios mío, hermanos queridos, la intimidad sexual dentro del matrimonio tiene que convertirse también en una ofrenda de olor grato a Dios y a su presencia. No se nieguen, a no ser por la oración o por situaciones propias de enfermedad, porque es obvio que puede haber una situación de salud grave. Pero el texto es clarito y directo, hermanos queridos. Caso contrario, Satanás se mete entre las sábanas. Por favor, cuando él o ella, los dos, no quieren tener intimidad sexual como pareja dentro del matrimonio, Satanás se mete entre las sábanas y muchas parejas duermen con el diablo. Déjenme, es importante entender esto, pero efecto del tiempo ya se me ha ido. Dice el texto, ¿qué pasa con matrimonios mixtos? Dice el texto, verso 19, verso 10, perdón. Pero a los que están unidos en matrimonio, fíjese lo que él dice, unidos en matrimonio. No dice unidos porque se fueron a la cama, unidos en matrimonio. Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Híjole. No se separe de su marido, dice así el texto. Dice, y repito, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar. Por favor, muy claro y directo el texto. A los creyentes, si tienen algún problema, puede llegar la separación. La droga es una adicción. El alcoholismo es una adicción. La ira es una adicción. Y así como el que está alineado a una droga necesita ser separado y metido en un lugar para que se pueda ayudarle a desintoxicar, muchas veces hogares con altos niveles de violencia como adicción es importante y es beneficioso la separación. La separación. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Parecería que qué lata, ¿no? Pero el divorcio no es una palabra, porque Dios dijo en Malaquías, yo Jehová aborrezco el divorcio, porque la persona que se divorcia llena sus vestidos de violencia, porque lamentablemente todo divorcio a la final queda ¿cuánto me llevo de dinero? Él o ella. Qué triste ver que al final los abogados se enriquecen sacándose toda la plata que puedan, efecto del divorcio. Quiero ser clarito, hermano. Pero mire lo que dice el texto. Y a los demás yo digo, no el Señor. Dice Pablo, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente a vivir con él, no le abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente de vivir con ella, no le abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Pero dice Pablo,
Pero además yo digo, no el Señor. Porque lo que el Señor dijo es que no unáis con yugo desigual con los incrédulos. Eso dice el Señor. Pero si eso ocurre, dice Pablo, piensen un poco la opción. Porque, más aún dice, porque, verso 16, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Por lo tanto, hay la opción. Pablo era soltero, no era casado. Y da su pensamiento para resolver realidades que se está viviendo. Pero si usted ve, Pablo y todo el texto apunta a que se solidifique el matrimonio, se arregle el matrimonio, que si hay herramientas que Dios da para que el matrimonio se pueda mejorar. Amada iglesia, y con esto termino y no hemos alcanzado más a ver los versos siguientes. Quiero decirle con todo mi corazón, hermano querido, los años pasan, las arrugas crecen, se empieza a corvar el cuerpo, ya no empieza a ver, inclusive con lentes, no empieza a oír, los dientes empiezan a zafarle, ya no tiene gusto con la comida, apenas quiere un té, si es que es eso posible. Ya no se puede escuchar el canto de las aves, el trinar de los aves en el jardín, ya se cesan, porque los años pasan y se acerca la muerte. Digo yo, ¿por qué no arreglar el matrimonio? ¿Por qué dejar que el odio, el rencor, el resentimiento formen columnas de gran altura y de gran inercia que nos impidan vernos el uno para con el otro? ¿Acaso no fue momentos hermosos en que él y ella se dijeron, nos amamos y hagamos un matrimonio? ¿Acaso no hubo esas noches románticas donde se veía el cielo lleno de estrellas y él le decía a ella, si tú quieres te bajo la estrella? Y ella dice, sí, bájame, que no podía, por supuesto. Arreglemos los matrimonios. Sí, volvamos a ser nuevos. Volvamos a amarnos. Volvamos a conocernos. Volvamos a vernos con los ojos puros de la inocencia. Volvamos a tocarnos. Volvamos a amarnos, a sentir la presencia de Dios en la intimidad personal. Dejemos el odio, dejemos el rencor, que como vientos violentos se estrellan en nuestra vida y marcan nuestros rostros y nos hacen secos y llenos de arrugas. Demos paso al amor que de Dios viene. No dejemos que los años pasen y que los hijos se vayan, los nietos se vayan y nos quedemos viéndonos las caras y recién nos hemos dado cuenta que somos así, donde el amor se escurrió, los sentimientos se alteraron y las esperanzas murieron. Desde ahí que se define al viejo verde. Ese es el viejo verde, el arrugado, el codicioso, el insinuoso, no el anciano que ha almacenado con sus años sabiduría. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, Señor, nos hemos confrontado a un tema al ver el texto de Malaquías en que tú dices que tú aborreces el divorcio y los que así lo hacen se llenan sus vestiduras de violencia. Al intentar entender por qué tú aborreces el divorcio,
hemos expuesto a través de tu palabra los principios del matrimonio antes de la caída y después de la caída. Y nos damos cuenta que la caída, que fue una rebelión del ser humano contra ti, la relación matrimonial se rasgó, se quebró. Por el pecado el hombre quiere sujetar a la fuerza a la mujer, y la mujer quiere igualmente manipularle al marido. Y ha cambiado las escenas de ternura y amor, el canto de las aves, la brisa fresca del jardín de delicias del Edén se ha transformado en tierra que ahora produce espinas y abrojos. El deseo intenso de tener control sobre el otro, el que el hombre tenga varias mujeres, y ahora la mujer también varios varones. Y la violencia deje marcas y arrugas y pliegues en el alma, que no haya plancha que pueda aplanar las arrugas del alma, sino es solo por ti, oh Jehová de los ejércitos, que con tu Espíritu Santo puedas alisar los pliegues del alma, resultado del rencor, de las iras y del resentimiento acumulado de años pasados. Hoy esta iglesia se levanta con humildad y delante de ti te pide: restaura, Señor, la sexualidad de los jóvenes que han fornicado. Restablece, Señor, vuelve tu poder en ellos y convierte sus cuerpos ya usados en cuerpos tiernos, como botones que se están abriendo, para que generen olor a pureza y no olor a desgaste. Toma la vida de los jóvenes hoy, Señor, de los que están aquí, de los que no están aquí. Dales la oportunidad de buscarte a ti y a través de ti restaurar sus intimidades y volver a ser botones. Y si es así, querido joven, querida joven, clame, porque el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder restaurará su intimidad. Y ahora, Padre, a los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús, restaura relaciones rotas. Quita el enojo, quita la ira, quita la amargura, quita el resentimiento. Corazones secos, áridos, sin agua, que genere vida. Restaura relaciones, oh Jehová de los ejércitos. Y en medio del sequedal, en medio de las cumbres resecas de corazones olvidados, llena del agua tuya manantiales frescos de agua de vida, que se vuelvan a enamorar, porque el amor es una decisión de amor para amar. Siembra cedros, siembra, Señor, olivos, siembra abetos, siembra acacias en corazones resecos hoy, en este momento, Señor. Implanta vida, Jehová de los ejércitos. Implanta vida, produce vida, Señor. Y que por decidir amar a su cónyuge, esa decisión por obediencia, aflore el sentimiento y vuelvan a sonreír
dulces músculos de la cara y del corazón, que vuelvan a sonreír, viendo con agrado los ojos de la amada, los ojos del amado. Vuelvan a ser matrimonio, Señor. Glorioso Jehová de los ejércitos, santo es tu nombre. Y ahora, Señor, al viudo, a la viuda, a la separada, a la divorciada, mujer valiente que guerrea todos los días luchando por sus hijos, sacrificándose día, tarde y noche, siendo papá y mamá a la vez, con pocas horas de sueño, con la incertidumbre de lo que va a ser el día de mañana, porque el hombre abandonó la casa, abandonó la vida por irse a otros lugares y dejó abandonando su casa, su hogar, sus hijos. Restaura, Señor, a aquella mujer, llénale del perfume de tu vida, levántale con honor, levántale en esperanza, que deje de mirar al suelo, que alce su rostro y te mire a ti, alce su rostro al cielo. ¿De dónde viene el socorro? El socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y da paz, Señor, a aquellos que se están desviando, para que al cambiar sus caminos redireccionen sus vidas. Y aquellos hermanos que hoy se van a bautizar, Señor, que nunca olviden lo que hoy recibieron de parte de ti. Que tú, Señor, les tomes vidas nuevas, renovadas con el poder del Espíritu Santo. Y al entrar a las aguas del bautismo puedan sumergirse y enterrar la vida vieja, y al emerger de las aguas puedan levantarse a una vida nueva, y al así hacerlo llenarse su rostro de esperanza. Obra, oh Dios eterno, en esta iglesia El Batán, restaurando las familias para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.